Estamos en el contexto de la separación de Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan que Jacob estaba huyendo de Esaú? Pensaba que Esaú lo quería matar, y era cierto, realmente lo quería matar. Y en un momento ya no puede esquivarlo más y tienen un encuentro. Tienen un encuentro en Peniel, justo donde Jacob había tenido también este encuentro con un ángel, que creemos que es el ángel de Jehová, y había luchado con ese varón toda la noche, y se acuerdan que ahí el varón lo hiere, bueno, y termina como rengueando Jacob, ¿no? Entonces, en ese mismo lugar después se encuentra con Esaú y hacen las paces, ¿no? No voy a entrar mucho en la historia, porque nos vamos a ir, sino en la historia anterior, pero Jacob hace una serie de estrategias para que Esaú no lo mate, ¿no? Estrategias tales, muy amistosas, como poner a sus hijos, a su esposa, todo delante de él, para ver si por lo menos si empezaban a matar, que fuera el último, ¿no? Pero bueno, esto es otra historia. La cosa es que de aquí, de Peniel, él viaja a Sucot, y estamos hablando del lado este del río Jordán, al norte, el lado este del río Jordán. De allí de Sucot, que ahí lo podemos ver en Génesis 33, unos capítulos antes, él viaja a Siquem, a unos más o menos 140 kilómetros de Sucot, pero del otro lado del río Jordán. Es decir, que son 140 kilómetros, pero hay que atravesar el río, ¿verdad? Están más o menos a la misma altura. Es Peniel, es decir, Sucot de Siquem. Algunos comentarios dicen que Dios le había dicho de ir a Betel y él fue a Siquem. Bueno, esto no es tan así. Le digo porque lo van a ver en muchos comentarios. Realmente no es así, la Biblia no lo dice. Recién en el capítulo 35 Dios le dice a Jacob que vaya a Betel. Así que no tenemos ningún indicio de que Dios le hubiera dicho que no vaya a esa ciudad de Siquem. Simplemente salieron de ese lado del río Jordán y van hacia Siquem, y allí tenemos en el último versículo, capítulo 33, que Jacob compra a los hijos de Amor por 100 monedas de plata, compra el campo donde había plantado su tienda, y erigió allí un altar para Dios y lo llamó el Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Así que bueno, lo que hace Jacob es ir y comprar allí una tierra, ¿verdad? Donde pone sus tiendas y levanta un altar a Dios. Ahora, ¿qué pasa con Siquem? ¿Por qué se da toda esta historia? Bueno, Siquem era parte de la tierra de Canaán y pertenecía a los heveos, que eran cananeos. Los heveos tenían su propia cultura cananea, sus propias costumbres, su propia religión también, que era bastante diferente a lo que eran los israelitas y sus propias costumbres, sus propias religiones y los mandatos de Dios que estaban establecidos, ¿no? Todavía no estamos en tiempo de la ley, pero sí tenían mandatos de Dios específicos que estaban impresos desde Abraham y que Jacob los conocía muy bien, ¿no? Una moral, una ética, diferentes cosas que ellos tenían que seguir para obedecer a Dios. Permítanme que vea a Jacob y a sus hijos como la iglesia, ¿no? Como la iglesia actual. Una iglesia que está en una tierra que no sigue sus propias leyes morales, su propia ética, que empieza a seguir otras cosas. Y permítanme ver a Siquem como en el mundo que estamos. Los cananeos tenían, por ejemplo, sus ideologías a nivel sexual, por ejemplo, a nivel de lo que era el sexo, la sexualidad, estaba bastante distorsionado para lo que Dios quería que fuera la sexualidad para el ser humano. Y esto ya prácticamente lo vemos en que en su Dios, que ellos adoraban, los cananeos adoraban a Baal y a Astarot. Si vemos la historia de Baal, vemos que Baal, por ejemplo, en la mitología cananea, ¿no?, violó a su hermana cuando se encontraba en la forma de una vaca, y dicen escritos cananeos que se han encontrado la frase
dice que 77 veces, incluso 88 veces la violó. Esto significa de que la violaba constantemente a su hermana, que había tomado forma de vaca. Es decir, que imagínense, este es el dios que ellos adoraban, ¿sí? Baal. Pero no solamente ahí. Baal también tuvo relaciones con su hija, Pidrai, ¿sí? Tenía constantemente relaciones con su hija Pidrai, y por orden de su padre, también tuvo relaciones con su madre, Asherá, con el fin de humillarla. Este era el ídolo que ellos iban a adorar. En los templos de Baal, los sacerdotes, muchos sacerdotes se travestían y se prostituían, es decir, tenían relaciones sexuales con aquellos que iban a ofrendar a Baal. Entonces estamos viendo que la inmoralidad sexual en esta tierra era algo aceptado, común, y era parte del sistema. Pero no pensemos de que estamos como Sodoma y Gomorra, ¿no? Que uno iba y ya veía la violencia por las calles. En este sentido, los hebeos eran personas tranquilas, eran comerciantes, eran personas que uno podía estar en ese lugar y no sufrir violencia, pero en cualquier momento la inmoralidad sexual era tan grande que en cualquier momento podía pasar cualquier cosa, ¿no? Por eso vemos, por ejemplo, que Dina, la hija que Lea había dado luz a Jacob, salió a ver a las hijas del país. Parecía un lugar tranquilo, ¿no? Uno dice, si estuvieran en Gomorra y Sodoma, de repente quédate acá adentro, ¿no? Pero ella salió como quien visita cualquier ciudad, ¿no? Ahora, la ideología, los cananeos, hacían de que en cualquier momento algo pudiera pasar, sobre todo a nivel sexual. Nos empieza a sonar a algo, ¿verdad? Nos empieza a sonar a un mundo en el que estamos que ha cambiado hacia ese sitio, donde la sexualidad ya no tiene límites, donde todo vale. Bueno, dice el Salmo 115:8, si lo quieren leer después, de que las personas terminan haciendo lo que hace su ídolo. Es decir, se mimetizan con su ídolo, terminan haciendo lo que su ídolo hace. Así que los seguidores de Baal también estaban justificados en, por ejemplo, el abuso sexual, como le pasó a Dina en este pasaje, ahora lo vamos a leer. Estaba justificado el incesto, es decir, podían tener relaciones con cualquiera de su familia. Los niños sufrían abusos sexuales y eso estaba permitido y estaba visto como algo normal. Por ejemplo, el bestialismo, que es tener relaciones sexuales con los animales, estaba visto como normal, porque fíjense que Baal tuvo relaciones con una vaca, que a su vez era su hermana. Es decir, incesto y bestialismo a la vez. ¿Vieron? Sí, batió todos los récords, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la libre sexualidad, entre comillas, estaba permitido. Y la verdad es que hoy estamos en un mundo donde justamente se predica exactamente lo mismo. Donde se predica que nosotros tenemos que tener una libertad sexual y que no hay que poner límites a las relaciones sexuales, al punto de que en algunos países se ha permitido las relaciones entre adultos y niños, ¿no? Por ejemplo, hablando de la pedofilia. Hoy día no hay límites. Bueno, acá también vemos que sebeos y todos los de la zona, el homosexualismo era algo común. Por ejemplo, cuando estaba hablando de los sacerdotes travestis, comúnmente tenían relaciones con hombres. Eran los hombres los que iban a entregar las ofrendas a Baal. Así que acá estamos viendo una depravación sexual a todo nivel. Y realmente no lo exageramos cuando decimos que el mundo hoy día, en este momento, tiene un nivel de depravación sexual gigantesco. Y donde la iglesia está como el pueblo de Israel diciendo, esto está mal, esto no es así. Y ahora nosotros somos los intolerantes, somos los que no aceptamos, somos los reprimidos sexualmente y estamos en esa situación. Además, por ejemplo, los cananeos sacrificaban para sus dioses, para Astarot y para Baal a sus propios hijos. Esta es una de las razones por la cual Dios manda a eliminar todo de los cananeos, por ejemplo, en la toma de Jericó. Ellos sacrificaban a sus propios hijos. Cuando las cosas iban mal, los primeros que marchaban eran los niños y los sacrificaban a su Dios.
Hoy, por más que no vemos sacrificios de niños, ¿sí? Vemos un movimiento pro-abortista gigantesco, donde los que sufren terminan siendo los niños, que frente a la angustia de los demás, a los problemas que las personas tienen, a sus propias decisiones, los que pagan tienen que ser los niños. Es decir, que estamos en una tierra, por decirlo de alguna manera, estamos en una tierra muy parecida a la tierra donde fue ahora Jacob y su familia. Y miren cómo sigue entonces. Y la vio Siquem, hijo de Amor, el hebeo, príncipe de aquella tierra. La tomó, se acostó con ella y la deshonró, la violó. Ahora, Siquem era el hijo a que Jacob le había comprado la tierra. Si ustedes ven en el último versículo 33, Jacob le compra la tierra a los hijos de Amor. Es decir, que a él mismo le había comprado la tierra. ¿Sí? De alguna manera ya se conocían. Y viene este Siquem, que se llama igual que la ciudad donde están, y ve a Dina y se aprovecha de ella. Fíjense que este era un príncipe que se creía que tenía ese derecho porque su propia cultura, su propio sistema donde estaba se lo permitía y nadie lo cuestionaba. Dice el versículo 3, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, se enamoró de la joven y habló a su corazón. Entonces dijo Siquem a Amor su padre, tómame por mujer a esta joven. Fíjense que el concepto de amor que se tiene, ¿no? El concepto de amor, de enamorarse que tiene este joven Siquem. Yo digo, es bien hijo de amor, porque este amor es con H, es decir, que es un amor desvirtuado, un amor mal escrito. Y así es como él interpreta el amor, un amor a través del deseo sexual, porque ¿qué es lo que hizo Siquem con Dina? Fue y la violó. Entonces un amor construido a través del deseo sexual, de la lujuria, del libertinaje sexual, y ahora le pide al padre, que es alguien importante, en el cual Jacob le había comprado la tierra, para que vaya a negociar a Dina, para que sea una de las mujeres de Siquem. Fíjense que él no está arrepentido. Él no dice, padre, me mandó una bacana, abusé de esta mujer y ahora me di cuenta de que me enamoré. Él no está arrepentido y el padre tampoco está juzgando nada de lo que está pasando acá. Simplemente es como buenos negociantes que eran los hebeos, está tratando de hacer una buena transacción. Mira, probé el producto y me gustó. Ahora, padre, te pido que lo negocies. ¿Sí? Esto es así, es horrible, pero es así. Lo está viendo como, bueno, yo fui, probé, me gusta y bueno, la quiero tener en mi casa. Esto era así, lamentablemente. Si hubiéramos compartido este mensaje de Dina en un movimiento feminista, podrían estar diciendo el patriarcado, los hombres que abusan de las mujeres y esto que lo otro, pero eso no es lo que cuenta la historia. Cuando uno empieza a ver la historia, se da cuenta que estas cosas no pasaban por el patriarcado, estas cosas pasaban por el libertinaje sexual que había. Las mujeres también eran homosexuales, las mujeres también se entregaban a orgías, es decir, no estamos hablando de un tema de patriarcado, en el cual el hombre, sí es verdad que en esa época el hombre tenía un poder o algunas ventajas, sobre todo sociales y de familia, sobre la mujer, que también pasaba en la familia de Jacob. Pero acá vemos la diferencia entre un lugar y otro. Lo que pasaba acá es que los conceptos de la sexualidad se habían pasado sus límites. Entonces, dice que, bueno, se enteró Jacob de que Siquem había deshonrado a Dina, su hija. Sus hijos estaban con su ganado en el campo y cayó Jacob hasta que ellos regresaran. Mientras tanto, Amor, el padre de Siquem, se dirigió a Jacob para hablar con él. Los hijos de Jacob regresaron del campo. Cuando lo supieron, se entristecieron. Esto es, más bien se indignaron. No se entristecieron, se indignaron, ¿no? Es como, ¿qué es esto? Dice, se indignaron los hombres y se enojaron mucho porque se había cometido una ofensa contra Israel al acostarse con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Fíjense esta frase, no se debía haber hecho. Esto es una deshonra porque no se debería haber hecho. Fíjense las diferencias de conceptos que tiene uno con otro. Para uno esto se debería haber hecho y estaba totalmente permitido. No hay ningún remordimiento ni arrepentimiento porque ¿por qué no se pudo haber hecho? Esto está permitido.
pero ellos dicen, esto está mal porque no se tendría que haber hecho. Esto es lo que está pasando con la iglesia hoy. La iglesia se levanta a decir, esto está mal, esto no se debe hacer, pero el sistema, a través ahora de los gobiernos, a través de las propias instituciones, así sean educativas o culturales, cualquier tipo de institución, ahora se pone dentro del sistema, y si nosotros decimos que eso es incorrecto, como dijeron los hijos de Jacob, entonces estamos siendo intolerantes, entonces estamos siendo represivos. Estamos en esta situación, realmente. Cuando decimos en Uruguay no hay persecución, tenemos que ponerlo entre comillas. No hay persecución porque no nos salen a matar, pero esto es un principio de una persecución, o ya es persecución, cuando un pastor no puede hablar en contra de los movimientos feministas o los movimientos abortistas porque los censuran o porque los demandan. Entonces eso es una especie de persecución también. Ahora, fíjense cómo sigue la historia. Dice que se indignaron. Amor, es decir, el padre, habló con ellos y le dijo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, les ruego que se la den por mujer. Yo, si fuera el hermano de Dina, hubiera esperado un arrepentimiento, hubiera esperado las disculpas. Miren, realmente mi hijo se mandó una macana, estuvo mal, pero ellos no lo veían como algo malo. Entonces no fueron a pedir disculpas, se le fueron a pedir simplemente a Dina, a Jacob, porque tenía que tener la aprobación de su padre. Nada más. Acá no hay arrepentimiento, no hay remordimiento, no hay absolutamente nada. Dice, emparentad con nosotros, darnos vuestras hijas y tomar vosotros las nuestras, habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem dijo también al padre y a los hermanos de Dina, halle yo gracia a vuestros ojos y os daré lo que me pidáis. Aumentad a mi cargo mucha dote y regalos que yo os daré cuando me pidáis, pero dadme la joven por mujer. No hay arrepentimiento. Ustedes ven en alguna cuota de arrepentimiento, dice, si me dan a Dina, yo les voy a dar muchas cosas. Y acá entramos en lo que es la falsa tolerancia, el falso discurso sobre la tolerancia. Aquellas personas que te dicen, no, está todo bien con ustedes, cada uno piensa como debe pensar. Está bien que ustedes piensen así, nadie los está cuestionando, pero a la hora de enfrentar las verdades, nos callan, nos censuran, no podemos decirlo, no podemos hablar. Somos prácticamente nazis, porque estamos arruinando la vida de las personas y decimos que la homosexualidad, la sexualidad es mala. Entonces estamos atacando a los homosexuales, o estamos reprimiendo, somos nazis que queremos eliminar con todas esas personas. Cuando le decimos que un niño, que vieron la manipulación que hay con niños, que en muchos países ya transvestidos, niños chicos de 9 años, 8 años, que toman hormonas, con todo lo que implica, no solamente físicamente, a nivel emocional, a nivel intelectual. Son niños que están abusados, que son abusados, porque son manipulados para creer en este sistema. Cuando uno escucha a estos niños hablar, se da cuenta que atrás hay un adulto. Y estamos en este sistema donde realmente se ha ido todo a límites que uno no puede creer. Y está este discurso, ¿no? Bueno, está bien, ustedes piensan esto, nosotros lo respetamos, pero hay cosas que no se pueden meter, que no pueden opinar, que no pueden decir, no pueden hablar mal de ninguno de estos conceptos. Al punto que hay iglesias que se han adaptado a esto y que tratan de que su discurso no sea, entre comillas, como dicen ellos, un discurso de odio. Porque para ellos un discurso de odio es todo aquello que contradiga lo que ellos dicen. Por lo cual no hay una libertad de expresión, por lo menos la libertad de expresión está dentro de los límites de que ellos mismos establecen o que el gobierno establece. Entonces no podemos nosotros opinar diferente, no podemos decir que algo está mal. Esto es lo que se llama es una dictadura ideológica, en el cual se reprime a aquel que utiliza su libertad de expresión. ¿Por qué? Porque por más que no hablemos de una persona puntual, no decimos fulano es, sino que decimos la homosexualidad o decimos el aborto,
de todas formas estamos reprimiendo, estamos atacando a las comunidades, comunidades que han sufrido, que han pasado muy mal, y ahora ellas son las que tienen, esas comunidades son las que tienen el poder. Y de alguna manera Jacob estaba en esta situación, en un lugar donde la comunidad tenía un sistema que permitía todas estas cosas. Por ende, no iba a haber arrepentimiento, no se iba a aceptar el curso de que esto no es debido, esto está mal. Esto está mal para vos, para todos los demás y para el sistema donde vos estás, esto está bien. Es decir, que acá vamos a hablar de negocios, acá no nos vamos a arrepentir, acá vamos a hablar de negocios y vamos a buscar una forma de tolerancia. Entonces, ¿qué hicieron? Los hijos de Jacob, entendiendo esta situación y que obviamente no se iban a arrepentir porque eran así, porque todo era así, crean una trampa, ¿no? Y le dicen: los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto habían deshonrado, en el original la palabra es más contaminado, ¿no? A Dina, hermana de ellos. Fíjense lo que era la importancia de lo que era la virginidad en ese momento, ¿no? Había deshonrado, había contaminado a Dina. Ya no iba a ser la misma. Más allá de la importancia de la virginidad, ¿no? O cualquier mujer que sea víctima, u hombre, ¿no? Que sea víctima de violación, la vida no es la misma a partir de allí, ¿no? Hay cambios importantes, angustias y raíces profundas que se generan que repercuten en toda la vida. Le dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a un hombre circunciso. Entonces, ¿qué lo está diciendo? No le está diciendo: no podemos dar nuestra hermana a un hombre violador, a un hombre abusador. No, y circunciso, porque lo otro no tenía ningún sentido para ellos. Entonces, vamos a hablar de que como nosotros somos israelitas, como nosotros seguimos la tradición de la circuncisión, entonces Dina tiene que estar con alguien que se haya circuncidado. Porque entre nosotros, ¿vieron? Entre nosotros es abominación. Ojo, que no está diciendo que es abominación para el mundo. No, entre nosotros es abominación. Entonces, es como una negociación. Yo te doy a Dina, vos te circuncidás. Es una negociación simple. No hay allí nada a nivel moral. Los hijos de Jacob están diciendo para nosotros. No estoy diciendo que ustedes tengan que hacerlo por convicción propia, sino que para nosotros es así que les pedimos que se circunciden. Pero con esta condición os complaceremos que os hagáis como nosotros y se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos a nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Pero si no nos prestáis oídos en lo de circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Es decir, está diciendo, bueno, hagamos un trato. Y esto es lo que hacen algunas iglesias hoy día. Hacen tratos con aquellas ideologías que van en contra de la palabra de Dios. Hay iglesias en muchos países que están casando a personas homosexuales. ¿Y cómo es esto? No, hay que ser tolerante. Lo que pasa es que si no los casamos, nos van a multar y que nos multen. ¿Cómo vas a casar a un matrimonio homosexual? ¿Cómo vas a aprobar el libertinaje sexual dentro de la iglesia? Hay iglesias donde ya, bueno, vamos a cambiar los baños, ya no le ponemos hombre y mujer si hay dos baños, porque viste que si viene por ejemplo, si viene un travesti, ¿en qué baño se mete? Y si viene un travesti y es hombre, está el baño de los varones. Porque no está en un shopping, está en una iglesia y nosotros tenemos los conceptos bien claros. Si viene una mujer que es travestida de hombre, está el baño de las mujeres, donde hoy se separa el sexo de lo que uno se percibe que es, donde se ha inventado una palabra como género, en el cual está por encima del sexo varón y mujer, ya se ha desvirtuado todo lo que Dios ha hecho. A veces, mira, yo he escuchado instituciones evangélicas hablar de género, violencia de género. La palabra género no existe. Es un invento justamente para no hablar de sexo. Justamente hablamos de género para no hablar de sexo, porque deberíamos hablar de sexo. La palabra género nunca existió hasta estos movimientos. Género era, por ejemplo, bueno, cuando hablamos de las palabras, tenemos palabras con género femenino, género masculino,
las palabras, para ver qué artículo usamos, por ejemplo. A nivel biológico, la palabra género nunca existió. Género se hablaba, por ejemplo, diferencias de género se hablaba cuando era una persona de una condición alta a nivel económico, que por ejemplo, se casaba con una persona de condición baja, se decía que había una diferencia de géneros a veces, ¿no? Hasta se llegó a hablar de eso, aunque no es exactamente correcto, pero se hablaba, por ejemplo, de diferencia de clase. Pero género asociado al sexo nunca apareció hasta que empezaron estos movimientos. Y nosotros como iglesia lo aceptamos, ahora hablamos de género, ya no hablamos de sexo. No es sexo masculino, sexo femenino, ¿qué género? ¿Cómo te autopercibís? Y hablamos, en vez de violencia contra la mujer, hablamos de violencia de género. Empezamos a usar los términos que ellos usan, por ejemplo. Ahora, cuidado que tenemos que decir ellos y ellas a cada rato, ¿no? Doctores y doctoras. Siempre tenemos que hacer el concepto doble cuando a nivel del idioma español eso es un disparate. Y les puedo dar artículos que lo justifican porque es un disparate. Y eso son cosas leves, que no nos van a hacer mucho daño. Pero hay iglesias que han pasado mucho más el límite. Y han llegado a aceptar cosas de este libertinaje sexual que son realmente increíbles, que uno queda de cara. Por ejemplo, las relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Cuántas iglesias ya aprueban que se pruebe a nivel sexual como parte del noviazgo antes del matrimonio? Este trato que estaban haciendo los hijos de Jacob con Siquem, que en realidad era un engaño, muchas iglesias lo hacen en serio. Bueno, yo te doy de lo mío y vos me das de lo tuyo y hacemos un solo pueblo. Yo puedo disfrutar de lo tuyo, vos disfrutás de lo mío. Y hacemos una iglesia moderna, una iglesia tolerante. Así que esto, que para los hijos de Jacob era una trampa, muchas iglesias hoy lo están haciendo. Dice el 18, parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor, y no tardó el joven en hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado. Él mismo era el más distinguido en toda la casa de su padre. Entonces Amor y su hijo Siquem fueron a la puerta de su ciudad y hablaron a todos los hombres del lugar diciéndole, estos hombres son pacíficos con nosotros. ¿Vieron? Tolerancia. Estos hombres son tolerantes con nosotros, ¿no? Que habiten pues en el país y comercien en él, porque la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras, ¿no? Hagamos este pacto de tolerancia unos con otros. Esta gente, como decía, eran comerciantes, eran gente común, no eran personas extravagantes, alocadas, eran comerciantes. Y hoy día nosotros pensamos que todos estos movimientos, esta ideología, la vamos a ver en mujeres que tienen barba o en hombres transvestidos. A ver, eso también hay, no voy a decir que no, pero lo vamos a ver en profesionales, la vamos a ver en políticos, la vamos a ver en abogados, en doctores, en gente que consideramos intelectual, que consideramos con buen porte, que manejan los hilos de la política o a nivel cultural. Lo vamos a ver en personas que defienden estos movimientos desde una figura más intelectual y que hacen ver como que son más sanos y que están viendo las cosas de forma objetiva. Y eso es una mentira, son parte de este movimiento. Estos hombres son pacíficos con nosotros, que habiten pues en el país y comercien en él, porque la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y le daremos las nuestras. Pero solo con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestras. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Obedecieron a Amor y a su hijo Siquem todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Yo estaba pensando cuando leía esto de circuncidar a todo varón, debe ser la única ocasión en Siquem donde debe pasado unos días sin que haya depravaciones sexuales, por lo menos de parte de los hombres, porque después de circuncidados no iban a poder hacer mucho. Entonces, fíjense que
Hasta esto cambió por unos días en Siquem, ¿no? Si uno se pone a pensar. Bueno, aunque nunca se sabe, porque la depravación puede ir por varios lados, ¿no? Dice, pero sucedió que al tercer día, 25, cuando ellos sentían el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, fueron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Al filo de espada mataron a Amor y a su hijo Siquem, y tomando a Dina de casa de Siquem, se fueron. Los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían deshonrado, violado es la palabra, a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas y asnos, lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en las casas. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis puesto en un grave aprieto al hacerme odioso a los habitantes de esta tierra. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos como iglesia? ¿Acaso la violencia, acaso hacer lo mismo que ellos hacen, es el camino de la iglesia? ¿Acaso ponernos a discutir y a gritarles y a tratar de avergonzarlos o a tratar de dejarlos en evidencia? ¿Ese es el camino de la iglesia? ¿Este camino que tomó Judá y los hermanos es el mejor? ¿Es el camino que la iglesia tiene que tomar? ¿Hay que contrarrestar todo lo que ellos son, lo que ellos dicen? ¿Cuánto nos movemos por el evangelio? ¿Cuánto nos movemos por para que las personas conozcan a Cristo? ¿Qué hacemos nosotros como iglesia para prevalecer en el lugar en que estamos? Para que seamos luz, porque la luz disipa las tinieblas. Y en realidad está bien que defendamos lo que la palabra de Dios dice, pero no podemos estar toda nuestra vida con un ministerio de ser contra, el ministerio de ser contra. No nos vamos a afiliar a sus ideas, no vamos a tener tolerancia con lo que Dios no tiene tolerancia. No vamos a hacer ninguna asociación para hacer ahora una iglesia abierta y diferente. No lo vamos a hacer, nos vamos a mantener firmes. Pero no podemos vivir nuestra vida dedicándonos a criticar aquellas ideologías porque no vamos a lograr nada y estamos perdiendo tiempo en hacer lo bueno y lo que la palabra de Dios nos dice, que es predicar el evangelio, amar a los demás, servir a los demás. Mientras que luchamos contra las ideologías de género y de repente discutimos y hablamos y decimos esto es así y muchos sacan videos y que está bien, yo no digo que no. Cuando hay una lucha específica, por ejemplo, para que se aprueben leyes o para aprobar el aborto, está bien que la iglesia salga a reclamar, pero no podemos como iglesia quedarnos solos ahí. No podemos quedarnos congelados en la discusión. ¿Qué tal de lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Jacob había llegado y había levantado un altar que decía Dios, el Dios de Israel. ¿Y qué altar estamos levantando nosotros frente a esta circunstancia, en este lugar en que estamos? ¿Estamos levantando el nombre de Dios por encima de todo? ¿Estamos siendo luz? ¿Estamos sirviendo al que está necesitado, al que tiene frío, al que tiene hambre? ¿Estamos dando lo que la gente necesita a su espíritu? ¿Estamos mostrando las buenas nuevas del evangelio? Porque eso es lo que va a hacer avanzar a la iglesia. Eso es lo que va a dar luz. Los avivamientos no se dan criticando a las ideologías de género, criticando a esta gente que está pensando así, porque no vamos a hacer cambiar a nadie. Lo que cambia a las personas es el evangelio. ¿De qué sirve estar discutiendo toda la vida estas cosas? ¿De qué sirve empezar a sacar por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, cosas que los demás dijeron para tratar de ridiculizarlo? Esto no es así, esto no es así, porque fíjate, a ver, no va a cambiar nada, lo que cambia es el evangelio. Obviamente, si tenemos una discusión sobre el aborto, vamos a decir lo que creemos sobre el aborto y lo que la Biblia dice sobre eso. Pero lo que cambia la vida es el evangelio. Y si nosotros no avanzamos como iglesia en el evangelio y como iglesia no somos luz y no nos movemos, entonces lo único que nos queda es quejarnos. Quejarnos de estas ideologías, quejarnos de lo que dice uno, quejarnos de lo que dice otro, que no es tan cierto, quejarnos y quejarnos y quejarnos, y se vuelve una iglesia pesimista, una iglesia que solamente se queja. Pero, a ver, Dios nos llama al gozo.
Y el gozo solamente se puede disfrutar en la verdad. Y es lo que tenemos que defender, la verdad, pero no acusando lo que no es verdad, sino proclamando la verdad. Eso es lo que Dios nos pide, que seamos luz para hacer algo en la vida de las personas. Tengamos un equilibrio, defendamos la palabra de Dios y sus conceptos y no hagamos un trato ni negocio ni nos mimeticemos al sistema que estamos. Pero enfoquémonos en ser luz, en llevar el evangelio para ser una iglesia viva. ¿Cuál es una de las características del quejoso? Es que no está ocupado. No está ocupado, tiene mucho tiempo libre. Entonces, como tiene mucho tiempo libre, se queja. Tiene más tiempo para ver las cosas de los demás y quejarse. Como iglesia, si no nos movemos, nos va a pasar lo mismo. Tengo demasiado tiempo. ¿Qué puedo hacer? Quejarme. Quejarme de aquel, quejarme de acá, quejarme de allá, tratar de ridiculizar a uno, de ridiculizar al otro. Pero si como iglesia estamos activos en proclamar el evangelio, en servir a la comunidad, en amarnos unos a otros, no vamos a tener tanto tiempo para eso. Y al fin y al cabo es lo que Dios quiere. Fíjense lo que le dice. Me han puesto en un grave aprieto al hacerme odioso a los habitantes de la tierra, al cananeo y al fereceo. Al final lo único que hacemos es hacernos odiosos para los demás. Entonces, no nos hagamos odiosos. Sí, pongamos el límite. Esto es lo que nosotros creemos. Pero yo quiero que sepas de que yo te amo y tengo una palabra y que Dios te ama y que tiene las buenas nuevas para que vos realmente tomes una decisión por Cristo y para que tengas una vida eterna. Pero no los vamos a ganar dándoles palo. Con que nosotros tengamos las cosas claras, entonces ocupémonos en las cosas que dan luz y que pueden alcanzar a las personas para Dios. Resumiendo, no hagamos consenso, tengamos las cosas claras, defendamos lo que la palabra de Dios dice, no toleremos lo que Dios no tolera, pero no vivamos una vida atacando, cuestionando, avergonzando, sino preocupémonos en llevar el evangelio, hacer luz en el lugar en que estamos, amar a las personas, porque esa va a ser una iglesia viva, una iglesia que se mueve, y una iglesia que va a lograr algo. Lo otro simplemente lo único que va a lograr es que cada vez seamos más odiosos. Estas ideologías atacan a la iglesia. Pero realmente cuando se encuentra con un siervo de Dios y se dan cuenta de que su actitud es de amor, que sí tiene sus convicciones claras, pero su actitud es de amor y quiere ayudarlo, y quiere servirlo, y quiere llevar el evangelio a esa persona, ninguna de estas personas lo odia, sino por el contrario, se avergüenza, porque no se ven reflejados, porque se dan cuenta que es todo lo que ellos quieren ser, personas de un corazón puro. Así tenemos que ser, así tenemos que mostrarnos. Gracias, Señor, por tu palabra y es verdad, la iglesia está en un mundo con su sistema, un sistema que va contrario a tu palabra, con un sistema de libertinaje sexual a todo nivel, donde las noticias no dejan de sorprendernos y realmente no sabemos cuál es el techo de esto, porque cada vez suceden cosas más depravadas en el mundo, Señor, y aprobadas por leyes, pero Señor, nosotros tenemos tu palabra y podemos afianzarnos a ella y tener las cosas claras, Señor. No hacer ningún consenso, no hacer ningún pacto, no adaptarnos a este mundo, porque no somos de este mundo. Somos embajadores de tu reino. Pero, Señor, como embajadores tenemos una misión, que es extender tu evangelio por todo este lugar. Ser luz, Señor. Servir al otro, Señor, así como Cristo hizo. Servir al que tiene hambre, al que tiene frío, y sobre todo llevar tu evangelio para que tú llegues a los corazones de cada una de las personas. No importa en qué situación están ahora, tú nos puedes cambiar, Señor, y nosotros somos los portadores de ese evangelio. Ayúdanos como iglesia a no estar estáticos y simplemente mirar para el costado para ver qué mal que está el mundo. Ayúdanos a hacer luz porque nosotros somos parte de ese cambio que tú quieres hacer en las personas.
tú nos quieres usar a nosotros. Ayúdanos a amar, a alejar de nosotros todo odio, y realmente amar como verdaderamente se debe amar. Señor, ayúdanos a tener claras las cosas a nivel de la sexualidad, Señor. Realmente, contrario a lo que piensa este mundo, la sexualidad que tú planteas, Señor, es una relación disfrutable de un matrimonio, Señor, que realmente tiene todo de bueno, pero es que las propagandas son tan contrarias a tus verdades, Señor, y diciendo que la iglesia es reprimida en lo sexual y realmente después a la larga se dan cuenta de que su vida ha sido arruinada y que han puesto el sexo como lo más importante de sus vidas, Señor. Y lo más importante es el amor que tú estableces. Y el sexo como parte de un amor que se sostiene, un amor que dura para siempre. Señor, y cada uno de nosotros sabe qué está haciendo y qué no. Pero te pedimos perdón, Señor, por cada vez que nos detuvimos solamente a criticar y que no hemos salido a compartir tu palabra. Que no hemos quedado solamente en el sillón para ver todo lo malo y tratar de luchar desde la ideología, pero no hemos sido luz para otros. No hemos servido al que está hambriento, el que está desnudo. No hemos visitado al que está en la cárcel o el que está enfermo. No hemos sido de bendición para un hermano o para un vecino. No hemos tomado tu palabra para crecer en ella. No hemos ido a tus pies para orar y rogarte por nuestras vidas, para ser nosotros más, cada vez más parecidos a tu Hijo Jesucristo. No hemos hecho muchas veces lo que debemos hacer. Ayúdanos, Señor, a hacer más luz, porque de nada sirve criticar las tinieblas si no damos una solución a eso, y la solución es ser luz. Eso disipa las tinieblas. Gracias te damos por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.